Pero vayamos un poquito a lo que es el estudio de derecho comparado, latinoamericano. Los sistemas latinoamericanos tienen ciertas características. En principio lugar que tienen origen en el derecho romano, y están basados en el Código de Napoleón, como decía, ¿no? Las soluciones legales están incluidos en cuerpos jurídicos muy comprensivos y detallados, en códigos. Esto es lo que le decía, digamos, ¿no? Esta ficción, esta idea de que los códigos podían tener soluciones para todos los problemas de la vida real. Todas las disposiciones sobre capacidad jurídica se encuentran en dichos códigos. O sea, el régimen de capacidad jurídica está, el núcleo duro del régimen de capacidad jurídica está en los códigos civiles. O códigos de familia, por ejemplo, en otro caso de Costa Rica, pero en códigos, en estructuras de derecho privado. Todas las otras normas que abordan la capacidad jurídica se remiten a dichos códigos. Y esto me detengo un segundito aquí, ¿no? Porque muchas veces vemos cuestiones relacionadas con la salud mental, con cuestiones de institucionalización, que están abordadas desde otras leyes, pero cuando nos remitimos al punto crucial de la capacidad jurídica, hay una remisión directa al Código Civil, ¿no? Como que el Código Civil es el núcleo, el cuello de botella, como le digo yo, ilustrándolo, ¿no? Digamos, todo confluye a esas normas, esos artículos del Código Civil que regulan el régimen de capacidad jurídica. Y que me adelanto, aunque son muchas las normas de un Código Civil que hablan sobre capacidad jurídica, las normas, aquellos artículos, ahora lo vamos a ver, que forman el núcleo duro, son muy pocos artículos, en ocasiones 1 o 2 artículos, que son realmente ese núcleo duro que, digamos, que les menciono, que es, a mi juicio, donde tenemos que atacar, digamos, ¿no? Ahí es donde está el centro de la cuestión, digamos, ¿no? Todo lo demás es ir por la periferia, tocar, digamos, maquillar, pero no ir directamente contra lo que es la esencia del sistema. La terminología que utiliza es muy ofensiva, ya lo hemos visto, habla de retardados, dementes, subnormales, esa terminología arcaica de muchos de nuestros códigos civiles que son del 1800, ¿no? Y prácticamente todas las disposiciones se refieren a cuestiones patrimoniales y muy poco a cuestiones de aspectos personales. Esto es un poco relacionado con esa característica deshumanizada del derecho civil, que piensa en la parte patrimonial de la persona, pero muy poco sobre las cuestiones personales, tan importantes para la vida de las personas, ¿no? Luego, ahora vamos a ver ejemplos. Y por último, bueno o malo, esto lo podemos discutir, todos los sistemas latinoamericanos se parecen mucho. Digo bueno o malo, malo porque como son todos malos, la situación en general es común en todos, pero lo bueno es que si logramos atacar, digamos, generar buenas prácticas, podemos generar un efecto dominó con cierta facilidad de ser extrapolable, de ser aplicable al sistema latinoamericano o iberoamericano, si se quiere. ¿Cómo opera? Mi idea es entrar al núcleo, desde el punto de vista jurídico, de cómo opera la privación de la capacidad jurídica de la persona, digamos, ¿no? Bajo qué conceptos, bajo qué idea se genera esta relación jurídica, digamos, que determina o que se desencadena en la incapacidad de la persona. La incapacitación o interdicción es un proceso judicial, prácticamente todos los procedimientos iberoamericanos o latinoamericanos, que determina si una persona necesita ser declarada legalmente incapaz de tomar todas o partes de sus decisiones. ¿Cómo se determina la incapacidad? Y aquí es donde yo digo, en el sistema latinoamericano he identificado dos modelos. Dos modelos que me adelanto a decir que en realidad tienen una estructura diferente, pero el resultado es exactamente el mismo. No hay ninguna variación real del mismo, porque estamos dentro del sistema de atribución de incapacidad. Y ahora lo voy a explicar un poquito a ver si se entiende. Quedan 5, ¿no? Sistemas de atribución directa. Ahí hay más o menos el modelo de atribución directa de incapacidad cuando una deficiencia directamente es la causa de la incapacitación. Con lo cual tenemos la deficiencia, que puede ser la ceguera, que puede ser la discapacidad intelectual, la esquizofrenia, etc. Hay un proceso judicial, eso sí, que además este fue un elemento que en general todavía se esgrime como diciendo, no, si hay un proceso judicial hay garantías de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Lo importante acá, lo que garantiza los derechos de las personas es el proceso judicial. Wrong. Negativo, digamos, ¿no? El proceso judicial no garantiza ningún tipo de derecho y lo hemos visto, digamos, ¿no? Sí garantiza cierta seguridad jurídica de derechos de defensa, pero que exista un juez que lo determina no es ninguna garantía.
Y por último tenemos la incapacitación, ¿no? Entonces, digamos, la lógica, la estructura lógica es bastante sencilla. Deficiencia, proceso judicial, incapacitación. Deficiencia, dictamen médico que determina que existe esta deficiencia, incapacitación, una relación directa. Ejemplos. Chile. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Directamente, el código lo dice, son absolutamente incapaces. Lo único que necesitamos es la legitimación, la rubricación de un juez que lo determine. Pero miren el lenguaje, digamos, ¿no? La fuerza del lenguaje de la ley. Son absolutamente incapaces. Categórico, ¿no? Código Civil Argentina. Tienen incapacidad absoluta los dementes, los sordomudos que no saben entender por escrito. Otra vez más, ¿no? Atribución directa. Colombia. Yo no sé si la 1306 ha mejorado esto. Sí, acá tengo el término de sordomudo que está inexequible. Bueno, entonces lo pasamos por delante. El código de Colombia se parece mucho al chileno por Andrés Bello y demás, pero anterior, digamos, ¿no? Vamos a darle la positiva a Colombia, ¿sí? Bueno. Bueno. Sistema de atribución indirecta. Y aquí es donde está un poquito el truquillo, donde muchos civilistas dicen que este sistema de atribución indirecta no es contrario de la Convención y el artículo 12, cosa que yo no comparto. El modelo de atribución indirecta, cuando una deficiencia solo causa incapacitación cuando la misma no permite el autogobierno. Se suma un elemento, por eso digo de atribución indirecta, y es que está la deficiencia, pero esa deficiencia tiene que estar asociada a otro elemento, que es la falta de autogobierno. Acá utilizo la palabra autogobierno por utilizar un concepto común, pero casi todos los códigos civiles utilizan diferentes conceptos, pero todos se refieren a lo mismo, ¿no? Incapacidad para decidir por sí mismo, incapacidad para decidir lo mejor para sus bienes y su patrimonio. La idea es la misma. Hay una deficiencia, aquí está siempre la discapacidad presente, una falta de autogobierno, un proceso judicial y la incapacitación. Por ejemplo, en España son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias, persistencia de carácter físico o psíquico, ahí tenemos la deficiencia, elemento, que impidan a la persona gobernarse por sí misma, el sistema de autogobierno. Los dos elementos. En Brasil, también, el artículo 3, son absolutamente incapaces de ejercer personalmente todos los actos de la vida civil, los que por enfermedades de deficiencia mental no tuvieran el necesario discernimiento para la práctica de dichos actos. También, elemento de la discapacidad o la deficiencia, más concretamente, para ser más preciso, y la falta de autogobierno. México, el Código Federal, es un poco más amplio, pero la estructura es más o menos la misma, digamos, ¿no? La alteración, la inteligencia que le provoque o no pueda gobernarse o obligarse por sí mismo o manifestar su voluntad por algún medio, ¿no? Un poco la relación entre la deficiencia, la falta de autogobierno y la consecuencia directa es la incapacidad de la persona, ¿no? En Costa Rica estarán sujetos a curatela los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual. Costa Rica es el único código que yo conozco de Latinoamérica que utiliza el concepto de discapacidad. En general casi todos los demás hablan de dementes, de locos. Intelectual, mental, sensorial o física que le impida atender a sus propios intereses, aunque en el primer caso tengan intervalos de lucidez, ¿no? La estructura es la misma. Deficiencia por un lado y la falta de autogobierno por otro lado.